El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como la base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la especie humana. Se llega a la conclusión de que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre en el venimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Es esencial reconocer que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. De igual forma se entiende a promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la Carta de su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona, en la igualdad de los derechos de los hombres y de tanto como de las mujeres, se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar un nivel de vida dentro de un concepto mucho más amplio de la libertad, efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, ya que una concepción común de estos derechos y libertades es de mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Bloque de convencionalidad. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha surgido el concepto del control de convencionalidad para denominar a la herramienta que permite a los estados concretar las obligaciones de garantía de los derechos en su ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia. Entonces se puede decir que es aquella complementación mutua de los órganos tribunales nacionales y los órganos tribunales internacionales en materia de los derechos humanos. El control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, órgano o autoridad para que todo control de los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetadas y garantizadas. Puede dar en dos formas, una la internacional y la otra interna. En la internacional se basa en juzgar un caso concreto sobre un determinado acto interno de un país y si éste resulta compatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos. En la interna consiste en la obligación que tienen los magistrados en verificar que las normas que se están o se van a aplicar a un caso concreto sean compatibles con la Convención de los Derechos Humanos. Bloque de constitucionalidad. Este concepto hace referencia a la existencia de normas constitucionales que no aparecen directamente en el texto constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Algo que es muy simple pero que al mismo tiempo tiene consecuencias jurídicas y políticas complejas, que una constitución puede ser normativamente algo más que el propio texto constitucional, supralegales. Pueden ser más numerosas que aquellas que pueden encontrarse en el articulado de la Constitución escrita. Por ejemplo, en Estados Unidos es claro que las mujeres gozan de la Constitución al momento de abortar, tal como lo determinó la Corte Suprema de este país. También como en Francia, indiscutible que los derechos de sindicalización y de huelga tienen un gran rango constitucional, tal como lo determinó el Consejo Constitucional de este país en varias decisiones. El bloque de constitucionalidad es pues uno de los elementos básicos para realizar el juicio de constitucionalidad, ya que irradia un criterio interpretativo y aplicativo que ningún operador jurídico debe dejar de considerar. Algunas ventajas de la constitucionalidad es que permite que la Constitución sea más dinámica y que se adapte a los cambios históricos. Facultad a los jueces constitucionales a tomar en cuenta importantes principios y derechos que pueden o no estar incluidos en el texto. Las funciones es unificar los criterios de interpretación, otra es dar coherencia al derecho interno con las obligaciones internacionales del Estado.
y otra es ampliar y adecuar el contenido de los derechos humanos protegidos en la Constitución. Algunos riesgos es la seguridad jurídica. Otra, arbitrariedad jurídica, puesto que para los operadores jurídicos no es clara la norma de referencia de un debate de constitucionalidad. Hay 4 etapas en el bloque de la constitucionalidad en Colombia. Una es el nacimiento frustrado, la infancia en 1992 hasta 1994, la otra es la adolescencia y por último la madurez. Para llegar a lo que hoy conocemos como derechos fundamentales, contemplados en el título 2, capítulo 1 de la Constitución del 91, conformada por 41 artículos, entre los cuales tenemos el artículo 11, derecho a la vida, el 17, que prohíbe la esclavitud, el 22, la paz como derecho y deber, el 25, derecho al trabajo. Debemos remontarnos hasta la Edad Media, donde ya se venía hablando de los derechos humanos como derechos naturales atribuidos indirectamente a Dios. Indirectamente a Dios y directamente por la razón a cada hombre de la que deriva la libertad humana. Otra definición se entiende como el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan la exigencia de la dignidad, libertad e igualdad humana, los cuales deben ser reconocidos. Estos derechos tienen como objetivo vigilar y actuar para proteger a todos los seres humanos. A lo largo de la historia han existido líderes y luchadores, los cuales podemos mencionar Mahatma Gandhi, Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, Martin Luther King. Después de tantas luchas, se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, conformada por 30 artículos, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad, los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana. A continuación les vengo a hablar sobre los derechos de segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Como primera instancia vamos a hablar sobre los derechos de segunda generación o también los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos nos dicen que toda persona tiene derecho a la seguridad social, que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación primaria y secundaria es gratuita. Y también que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones equitativas. Como segunda instancia vamos a hablar de los derechos de la tercera generación. Estos derechos tienen su origen tras la Segunda Guerra Mundial. También dice que son llamados los derechos de la solidaridad, donde contemplan los derechos a la paz, a un ambiente sano, a una identidad nacional y cultural y a una autodeterminación, entre otros más. Vamos a hablar de los derechos de cuarta generación. Estos derechos no están estrictamente atribuidos a los seres humanos, sino a los animales, la conservación de las especies que se encuentran en peligro de extinción y el trato ético que se le tiene que dar a estos animales. Por último, vamos a hablar de los derechos de quinta generación. Estos derechos tampoco están enfocados en la parte del ser humano, sino en las máquinas, artefactos, robots o software inteligentes. Será el día en que un robot tenga la conducta totalmente libre a lo que determine su programador.